Muy buenas tardes. Mi nombre es Irán Said Cuapio Márquez y soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, perteneciente a la División de Ciencias Sociales Administrativas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Actualmente formo parte de la Academia Multidisciplinaria Campus de Acalco. La unidad de aprendizaje de esta materia es Derecho Administrativo y el catedrático que la imparte es el licenciado René Xochigua Temolsi, al cual me permito enviarle un saludo a la distancia. Después de haber realizado una pequeña presentación, quiero referir que en el presente videoclip se llevará a cabo el desarrollo de cada uno de los temas que fueron versados en la clase de Derecho Administrativo. Es por ello que, para dar inicio a este videoclip, en materia de Derecho Administrativo, quiero comenzar versando un breve concepto de lo que es este derecho. El derecho administrativo como tal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización, el funcionamiento y atribuciones de la administración pública, siendo así también sus relaciones con los particulares y otras administraciones que también sean de carácter público. El derecho administrativo como tal tiene un objeto y su objeto es la regulación normativa de los entes del Poder Ejecutivo y sus relaciones, que a su vez también su objeto de conocimiento lo constituyen los fenómenos jurídicos, como lo son las leyes, reglamentos, actos, contratos y convenios. Por otra parte, se tiene que existe una gran importancia del derecho administrativo, pues el derecho administrativo es el quien regula en primer momento, en primer término, las relaciones que se dan entre los particulares y el Estado, principalmente con la administración pública, que esta es una parte del gobierno de un Estado que se encarga de aplicar las leyes y verificar que éstas se cumplan. Por consiguiente, también se tiene que, pues, el derecho administrativo tiene ciertas características que son fundamentales conocer, que el derecho administrativo es común, es autónomo, es local y es exorbitante. Por otro lado, tenemos que el derecho administrativo tiene fuentes que son de donde éste nace, o digamos con el cual se tienen antecedentes o se regula este derecho, que es la fuente material, la fuente formal y algunas otras como lo es la jurisprudencia. Pero para entrar más en contexto, quiero referir que el derecho administrativo como tal tiene fuentes, pero la rama de las fuentes de las que éste consta es que son directas e indirectas. Para que me explique de una mejor manera, es que el derecho administrativo tiene fuentes directas, las cuales son la Constitución, la ley, los decretos, las leyes, decretos supremos y también podría ser ordenanzas municipales. Por otro lado, se tienen las fuentes indirectas, que son la doctrina y la jurisprudencia. Asimismo, quiero referir acerca de los actos administrativos. Dentro de lo que son los actos administrativos, es que son toda aquella manifestación de voluntad para accionar el marco de la función pública. ¿Qué quiere decir? Que cuando se lleva a cabo un acto administrativo, pues estamos haciendo mención o estamos invocando a lo que es la función pública. Como mencioné en un inicio, entonces encontramos en que el derecho administrativo se basa en lo que es como tal la administración pública. Ahora bien, como tal estos actos administrativos se clasifican por su naturaleza, que se tiene en cuenta que la voluntad debe de existir de aquellos quienes realizan estos actos, ya sean jurídicos, que los cuales tienen un objetivo, el cual son modificar la ley. Otro objetivo es el objetivo material que estos tienen, que como tal son actos materiales, pero su objetivo en esta parte no es modificar la ley, sino que en este existe la voluntad de la parte con la ley. Dentro de esta clasificación, que es por su naturaleza, es que estos actos se pueden dar en un carácter obligatorio y discrecional,
solamente por mencionar la característica que tiene en su naturaleza. Ahora bien, para que exista un acto administrativo deben de existir voluntades para que se cree este acto. Se tiene que existen unilaterales y plurilaterales. ¿Qué quiere decir? Unilaterales que solo afecta a una sola organización que lo realiza. Y cuando hablamos de plurilaterales, se expresa la voluntad de dos o más entidades. Ahora bien, también encontramos que estos actos administrativos se dan por una finalidad. ¿Qué quiere decir? Que se ejercen de herramientas para que los actos fundamentales de la actividad administrativa tengan un destino eficaz. Eso refiere en contexto por su finalidad. Ahora bien, por su consecuencia y contenido jurídico. Estos pueden ser de carácter general, carácter singular, y los primeros que son o que tienen un destinatario que no es determinado, cuando habla de un carácter general. Y cuando es de un carácter singular refiere a que sí hay algún individuo al cual éste está dirigido. Para entrar en materia como tal acerca de los temas más relevantes de los que se comprende el derecho administrativo, primero quiero hacer mención acerca de la clasificación de la administración pública, de la cual esta consta de distintos conceptos que le darán forma a esta clasificación. Primero se tiene a la activa y contenciosa, de lo cual la activa refiere a denotar a los entes que producen y ejecutan actos administrativos, y la contenciosa que denota a los órganos del Poder Ejecutivo competentes para resolver conflictos entre los gobernados y la propia administración pública. Por otro lado, se tiene la clasificación federal, local y municipal, que ésta se basa en la constitución política y se atiende a los 3 niveles de gobierno. Por otro lado, existe la clasificación centralizada y paraestatal, que refiere a los dos tipos de administración pública previstos en el artículo 40 constitucional. Aunado a ello, también se tiene la clasificación centralizada, desconcentrada y descentralizada. Dentro de estos criterios refieren a la forma de relacionar a los órganos administrativos con el titular del Poder Ejecutivo. Otro tema de mucha relevancia dentro de este derecho administrativo son aquellas formas de organización administrativas, las cuales son las siguientes. Paraestatal, que está dividida en órganos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. Esta se estructura mediante entes que tienen una personalidad jurídica propia. Por otro lado, se tiene también la centralización. En esta los órganos dependen inmediata y directamente del titular del Poder Ejecutivo. Posteriormente se tiene la desconcentración. Existe relación jerárquica con algún órgano centralizado, pero tiene cierta libertad. ¿Qué quiere decir? Que estará a subordinación de un órgano centralizado, pero que también tendrá libertad para desempeñar ciertas actividades. Es así entonces que la administración pública consta de ramas centralizadas, desconcentrada y descentralizada. Por otro lado, otro tema importante es la descentralización administrativa, que es una forma de organización donde los entes del Ejecutivo se organizan de forma orgánica. Los organismos descentralizados como tal tienen ciertas características, como lo es que son creados por la ley del Congreso, decreto del presidente de la República. El derecho positivo reconoce una personalidad jurídica distinta a la del Estado y que su objeto es tanto personal, moral o colectivo. Por otro lado, se tiene también un tema importante que es el fideicomiso, que tiene su fundamento en el artículo 381 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Este se clasifica de Estado y particular, y para que se dé este fideicomiso debe de existir un fideicomitente que será el que transmite un patrimonio. También deberá de existir un beneficiario, el beneficiario de esta transferencia patrimonial será la sociedad como tal, que pues será la que obtendrá los beneficios de estos fideicomisos.
Y por otro lado, otro de los sujetos que intervienen dentro de este proceso de fideicomiso es el fideusuario, que será el que se encargará de administrar o de rendir cuentas de lo que está pasando con los bienes que están siendo transferidos, ya sean bienes materiales, bienes pecuniarios o como tal bienes patrimoniales. Aunado a ello, se tiene otro tema de gran relevancia que son las concesiones, que es el acto administrativo mediante el que la administración pública o empresa otorga el derecho de explotación sobre determinados bienes y servicios a otras empresas. Habitualmente estas concesiones se dan de gestión privada, puesto que estas concesiones se dan entre el Estado y los particulares, ya que pues existen cierto patrimonio, digamos, o ciertos entes que el Estado tiene dificultad para poderlos mantener, y existe un particular que pues tiene todas las posibilidades económicas para seguir desempeñando o permitir que siga desarrollando el rol de, de, de estos entes, y pues se le da una concesión para que éste lo administre, genere ganancias y a la vez impuestos. Estas concesiones tienen una naturaleza jurídica. La primera es que tiene un contrato de derecho privado y es un acuerdo, como mencioné anteriormente, entre el Estado y particulares, y este es regido por el derecho privado. Es un contrato administrativo, se lleva a cabo como un acto unilateral, pero también es un acto mixto o complejo, de lo cual este comparte elementos tanto del acto administrativo unilateral como del contrato. Las concesiones tienen ciertos elementos, que es el concedente, que es la autoridad que otorga la concesión al gobernado. Puede ser un municipio, la federación o un organismo paraestatal. También existe el concesionario, que es la persona física o moral a quien se le otorga la concesión. Y el usuario, que digamos es la persona físico moral cuyos requerimientos de prestaciones van a ser satisfechos con el Consejo Público Concesionario. Se tiene que estas concesiones son reguladas por diversas legislaciones, como es la Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley General de Telecomunicaciones, Ley General de Bienes Nacionales, Ley de la Comisión Reguladora de Energía, entre otras. Este concesionario o el concesionario debe de cumplir con ciertas características, las cuales son tener una capacidad de goce y ejercicio, la capacidad técnica, que consiste en demostrar los recursos técnicos para el uso de este recurso o bien concesionado. La capacidad financiera, que refiere a poseer el recurso financiero, digamos, económico, necesario para cumplir con la tarea que éste trate de desempeñar con esta figura de concesión. Por otro lado, otro tema importante es acerca del servicio público, que consiste en satisfacer una necesidad colectiva, el cual consiste en ser una actividad que desarrolla la administración pública sin tener un propósito de lucro, para así poder satisfacer necesidades colectivas que beneficiarán a toda la sociedad. Un ejemplo es la Comisión Federal de Electricidad, que es un servicio público que beneficia a la mayoría del Estado mexicano. También el agua potable, el alcantarillado, transporte público, y pues estos como tal son servicios públicos que menciono, que solamente son algunos, pero es para denotar que cada uno de ellos pues satisface necesidades de la sociedad, y que pues es de gran relevancia administrarlos y conocer al respecto de ellos. Asimismo, también se tienen las finanzas del Estado, que es un tema relevante dentro del derecho administrativo, que consiste en ser la actividad del Estado que es regulada mediante finanzas, con apego a la ley de ingresos y presupuestos de egresos del Estado.
Un ejemplo muy claro es el gasto público, que es toda erogación en dinero con el fin de cumplir con necesidades económico-sociales. Por otro lado, se tiene también el régimen patrimonial del Estado, que se integra por los distintos recursos del Estado. Se clasifican en bienes de dominio público y privado, en el cual los de dominio público son el sector de bienes de los cuales el Estado rige y tiene la potestad para poder regular su uso y aprovechamiento. En tanto a los régimen de dominio privado en el aspecto patrimonial, se tienen requisitos dotados por un legislador para su regulación. ¿Qué quiere decir? Que estos serán usados y aprovechados, pero con apego a lo que un legislador expida en una ley, pero que será asimismo igual con apego al uso que se les da a los de dominio público. Un ejemplo o clasificación que existe es la de tierras y aguas que no sean de uso común. Otro tema importante son los bienes por los que el Estado puede enajenar. Los primeros son bienes públicos, que estos se pueden enajenar por medio de recuperación de territorio, conquista, anexión y usualmente expropiación de el decomiso y requisición. Por otro lado, existen los bienes privados. Estos son enajenados por medio de compraventa, comodato, donación, adjudicación judicial y permuta. Después de haber abordado cada uno de los temas que fueron desarrollados en clase por parte del licenciado René Xochitl, quiero agradecer su atención y espero que este video sea de su agrado. Y sin nada más que decir, gracias.